Amén. Muy bien, como anunciamos previamente, el tema de hoy día es el progresismo cristiano, cristiano progresista. Partir diciendo que es un título porque en definitiva este es un oxímoron, es decir, es una contradicción. Es imposible conciliar progresismo y cristianismo, cristianismo y progresismo. Es imposible conciliarlo. De tal manera que lo que vamos a hacer entonces es poder mencionar que una de las tareas que tenemos los pastores, particularmente quienes el Señor nos ha llamado para guiar y conducir la iglesia, es también la tarea de proteger a la iglesia precisamente de injerencias, de herejías o de algún movimiento o pensamiento que intente desvirtuar a la iglesia de su propósito. El apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso ahí en Mileto, le dice que dentro de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces y que destruirán al rebaño, no tendrán compasión del rebaño. Y por tanto, una de las tareas esenciales del liderazgo de la iglesia, el servicio que uno presta a la iglesia, es precisamente estar al tanto de lo que está pasando, de las circunstancias en las cuales se mueve la iglesia para poder advertir, para poder anticipar algunas cosas que quizás no están plenamente manifestadas en nuestro contexto latinoamericano, pero sí ya se están moviendo fuertemente en los Estados Unidos y está infiltrándose dentro de nuestras iglesias. Y este es uno de los, yo diría, más peligrosos que hay, porque es muy fácil poder caer en estos cantos de sirena que nos llaman de alguna manera a estar al tanto con el pensamiento ideológico, filosófico, político de estos tiempos. De eso se trata entonces lo que vamos a ver en el día de hoy. Tiene su origen, tiene su fundamento y tiene también su doctrina, aun cuando es difícil de poder entender porque no tiene dogmas absolutos, al contrario, está en contra de los dogmas que siempre nosotros hemos creído y que son revelados en la palabra de Dios. Por eso es importante Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde el apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe, literalmente que nadie los lleve cautivos como botín de guerra, por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está un versículo que podríamos decir es clave para poder tener entonces en cuenta, incluso el contexto, vamos a ver un poquito después de eso, tiene que ver con ya la infiltración en ese tiempo ya, es decir, en el mismo nacimiento de la iglesia de algún tipo de pensamiento que estaba entrando de a poco en la iglesia y que finalmente a principios del siglo segundo ya sería una realidad manifiesta. Vamos entonces a iniciar, vamos a dejar al pastor Eduardo González, que como dije nos colabora gentilmente para iniciar esta charla. Bien, un saludo a todos los hermanos conectados. Y la dinámica es más o menos la misma, el pastor introduce y ahora vamos, en particular, pues yo voy a hacer algunas preguntas que se relacionan con el tema y ya hacia el final también ustedes pueden hacer algunas preguntas, por razones obvias no se pueden contestar todas, pero ahí el hermano Cristian va a estar escogiendo las más representativas. Pastor Iván, la primera pregunta surge casi naturalmente, porque cuando hablamos de tergiversación de la verdad, eh, esto no es un evento aislado y de hecho encontramos que la tergiversación aparece muy temprano. Entonces quisiéramos ahora recurrir, ¿cierto? Ir más bien al Génesis y ahí encontrar, ¿cierto? El origen de toda tergiversación, obviamente incluido esto que hoy estamos hablando, que es el progresismo cristiano, entre comillas, ¿cierto? Solo para introducir, la serpiente dijo en Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, y ahí siembra la duda, ¿cierto? Nos gustaría, pastor, que desde la escritura pusiésemos este ancla respecto de lo que estamos hablando. Sí, es efectivo. De hecho, cualquier distorsión que encontremos en la historia la va a nacer siempre en el huerto de Edén. Es el enemigo que quiere destruir lo que Dios creó. Recuerden como dice, termina diciendo el capítulo 1 de Génesis,
y vio Dios todo lo que había creado y aquí era bueno en gran manera. Y entonces el enemigo interfiere, como bien sabemos, todos conocemos la historia, con el propósito entonces de tergiversar lo que Dios había dicho, utiliza la palabra de Dios, pero le coloca un no adelante de tal manera que le da un significado totalmente distinto. En lugar de la bondad de Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, coloca que en realidad Dios le dijo que no podía comer de todo árbol del huerto, lo cual es una tergiversación a propósito de la palabra de Dios. Y todas las herejías que han nacido a través de la historia de la iglesia, obviamente se producen allí. Desde allí en adelante comienza, como bien sabemos, la lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, es decir, los creyentes y los incrédulos. Y los incrédulos siempre van a tratar de entrar a la iglesia porque al entrar desde dentro pueden hacer más daño que presionar a la iglesia desde fuera. De hecho, históricamente, cuando la iglesia fue atacada desde fuera, es donde más se fortaleció. Y cuando la iglesia fue eh, invadida por pensamientos, filosofías o herejías dentro de la iglesia, es donde la iglesia más sufrió. De tal manera que este enemigo interno es más complejo que el enemigo externo para poder descifrar sus artimañas y ver cómo poder digamos, resistir sus ataques. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 va a hacer una advertencia en medio de la infiltración de falsos maestros y falsos profetas dentro de la iglesia que estaban tratando de minar su autoridad y con ello minar el mensaje, por supuesto que era el propósito final. Y él dice en el capítulo 11, versículo 2 de 2 Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el propósito de Pablo respecto de la iglesia. Y luego dice, pero temo, y aquí está la advertencia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, noten de dónde viene todo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos, vuestros pensamientos, su capacidad de reflexión, su capacidad de análisis puedan ser distorsionados para que no podamos ser fieles al Señor Jesucristo. Y ese es el ataque sistemático, continuo, permanente que el enemigo está haciendo en contra de la iglesia. Como hemos visto también, es un ataque que tiene armas espirituales. En el mismo capítulo 10, en el mismo contexto de 2 Corintios, el apóstol Pablo le dice que el creyente está en una lucha continua, permanente, y sus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, y el campo de batalla, lo establece claramente el apóstol Pablo, es la mente, es el pensamiento. Por eso la filosofía, la ideología, es lo que trata de desvirtuar la verdad de Dios, metiendo esos pensamientos que son complejos, difíciles de poder enfrentar en muchos casos, particularmente cuando no conocemos la manera en que el enemigo se está infiltrando dentro de la iglesia. Así es, una vez establecido esto, que es súper importante, la fuente de toda tergiversación, incluida esta, veo ahí algunos hermanos que están preguntando y quieren saber sobre el progresismo cristiano, ya van a lograr en el desarrollo una definición más amplia. Pero la fuente es Satanás mismo y, pastor, podemos ver, ¿cierto?, a través de la historia, que si bien es el mismo, los agentes van cambiando y las estrategias de Satanás para pervertir, tergiversar, diluir la verdad, también van cambiando. Entonces, ahí resulta ya una pregunta interesante de hacer, es cuándo, ¿cierto? O desde cuándo se infiltran las distorsiones doctrinales en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia propiamente tal desde el mismo principio, como yo dije hace un momento atrás, por ejemplo, cuando Pablo escribe a los colosenses, Colosas era una iglesia que estaba en Asia Menor, actualmente Turquía, el apóstol Pablo advierte de ciertas situaciones complejas que se estaban presentando. Y la mayoría de los teólogos concuerda en que ya estaba en ciernes, en semilla, recién lo que se denominó como el gnosticismo.
de la palabra griega gnosis, conocimiento, pero no un conocimiento de acuerdo a lo que Dios había revelado a través de su palabra, porque hay una gnosis correcta, es la que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si no, era una gnosis que era un gnosticismo, que era una mezcla entre filosofía griega, entre misticismo oriental y cristianismo. Y esa mezcla, ese sincretismo, es el que produjo grandes problemas posteriormente en la segunda parte, la primera parte del segundo siglo. De hecho, el apóstol Juan ya cuando él escribió, recordemos que escribió después del año 90, después de Cristo, el apóstol Juan cuando escribe su primera, su segunda, su tercera carta y particularmente su primera carta, él hace un énfasis particular en algo interesante y es para atacar una de las ramificaciones del gnosticismo que era el docetismo, que viene de una palabra griega dokeo, que significa parecer, donde ellos negaban por el dualismo griego, ellos negaban de que el Señor Jesucristo o Cristo pudiese tener un cuerpo físicamente hablando, porque ellos entendían que el espíritu era bueno, en cambio lo físico, lo material era algo malo, de tal manera que era imposible que pudiese haber esa fusión entre lo espiritual y lo material. Entonces ellos decían que Jesús en realidad tenía un cuerpo que parecía, o vamos a decirlo mejor, parecía un cuerpo, pero era solamente aparente. De allí viene el docetismo. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, Juan en su primera carta dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos. ¿Se fijan el énfasis? Es el propósito era poder decir, no, no tenía un cuerpo aparente, tenía un cuerpo real, físico, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos y está mencionando varios sentidos con los cuales era imposible que el Señor Jesucristo no tuviera un cuerpo. Y más adelante dice que el espíritu del anticristo era todo aquel que no confesaba que Cristo había venido en carne. Se fijan en el capítulo 4 de Primera de Juan, y ahí está otra vez haciendo el mismo énfasis, de tal forma que ya en los primeros siglos esto venía dándose del mismo nacimiento de la iglesia y posteriormente ya se masificó con diferentes herejías, ¿cierto? Al siglo III, siglo IV, que aparecieron donde la iglesia tuvo que sistematizar precisamente la doctrina, no crear la doctrina, sino sistematizarla, ordenarla para combatir las herejías desde el principio. Resulta interesante eso, pastor, porque a veces muchos hermanos se sienten incómodos cuando se hacen este tipo de ejercicios de hablar de la herejía, pero justamente fue desde el año 300 en adelante donde se desarrollaron los distintos concilios. Hablamos del concilio de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia, que justamente estaban atacando, ¿cierto?, la naturaleza divina de Cristo. Y es ahí donde se empiezan a desprender, ¿cierto?, a describir, como tal también usted decía, desde la palabra del Señor, todo esto que justamente nace, ¿cierto?, como una respuesta. Entonces ahí el Señor en ese contexto levanta hombres, ¿cierto?, de fe para defender algo que necesitaba ser claramente expuesto, como en este caso la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso, en la historia de la iglesia siempre ha habido distorsionadores, ¿cierto? Y la necesidad también de denuncia, por así decirlo, y de volver a la verdad. Así que eso resulta muy también importante que nuestros hermanos lo entiendan, porque lo que está en juego aquí no son cosas accesorias, sino que es la verdad de la palabra del Señor. Ya dicho esto, ¿cierto? Un acercamiento solamente, por razones obvias, no podemos ir más a fondo con esto en cada etapa de la historia de la iglesia. Y ahora sí, pastor, nos gustaría, entendiendo que esto nos ha acompañado ya en los 2000 años de iglesia, ¿cuál es el origen de lo que hemos denominado para esta charla progresismo cristiano? ¿Dónde encontramos su origen? Sí, muy bien. Yo creo que es importante poder decir algo que yo creo que todos ustedes también lo han visto a través de redes sociales, a través de lo inmediato de la comunicación en el día de hoy, ¿cierto? Que sabemos inmediatamente lo que está pasando al otro lado del mundo, que
no es extraño que nosotros escuchemos de una persona, incluso a veces doctores en teología, que renuncian a la fe, que asoman de la nada, personas incluso que estaban en buenos ministerios, renuncian a la fe, dicen ya no creo más. Hace un tiempo atrás un pastor joven que tuvo un bestseller, un libro que se vendió, pero de una manera tremenda, tremendamente rápido y además en grandes cantidades, estuvo en la revista Time, en los primeros lugares, que en un momento determinado llegó a decir, ya no creo, ya no soy cristiano, me divorcio de mi esposa y ahora aparece en la marcha del orgullo gay, por ejemplo, apoyando eso y pidiendo perdón a los homosexuales. Eso es algo que nosotros quedamos impactados, además de dolidos, porque obviamente duele el corazón cuando vemos esa situación, pero al mismo tiempo eso nos prende una luz de alarma y dice, algo está pasando, algo extraño está pasando. Y no es solamente uno. Nosotros si viviéramos en los Estados Unidos sabríamos que todas las semanas prácticamente aparece más de uno con estas características. Y esto es producto, el hilo común en muchos casos de esto es el cristianismo progresivo. Pero ¿qué es el cristianismo progresista o progresivo? ¿De dónde vino? ¿Por qué está creciendo en popularidad? Y lo más importante, ¿es el cristianismo progresivo coherente con el Evangelio y las Escrituras? Estas son preguntas que nos ayudan a poder quizás colocar en contexto lo que significa. Hay un movimiento creciente en la iglesia que busca reinterpretar la Biblia, reevaluar las doctrinas históricas y redefinir los principios fundamentales de la fe. Yo voy a repetir estas frases porque me parece que aquí está el meollo del asunto. Este movimiento que crece cada día en la iglesia busca, primero, reinterpretar la Biblia. Ojo, ojo, no niegan la Biblia, ellos tienen la Biblia como una autoridad, pero buscan reinterpretarla. Así como dijo Karl Marx en el sentido de su posición político-económica, él dijo que la reinterpretación de la historia era un arma potente para poder establecer su pensamiento. Así también estas personas dicen que reinterpretar la Biblia es esencial para poder, obviamente, meter su herejía. Segundo, reevaluar las doctrinas históricas, o sea, volver a repensar otra vez las doctrinas históricas, las que son los dogmas esenciales de la fe, que son el eje rector, la base en lo cual nosotros creemos. Y tercero, redefinir los principios fundamentales de la fe. Noten, reinterpretar la Biblia, reevaluar las doctrinas históricas y redefinir los principios fundamentales de la fe. En el fondo lo que quieren hacer es sacar a la luz un nuevo cristianismo, un nuevo cristianismo. Este movimiento se identifica a sí mismo como cristiano y afirma seguir a Jesús e incluso creer en la Biblia como autoridad, pero están llevando a muchos cristianos desprevenidos por mal camino y confundiendo el cuerpo de Cristo acerca de lo que es la Biblia, lo que Jesús logró en la cruz y lo que proclaman las buenas nuevas del Evangelio. Y fíjense que hasta el nombre ya es peligroso porque dice progresivo o progresista, como si el cristianismo tuviese que ser complementado, no estuviese completo. Eso ya nos debe prender una alarma en nuestra mente, en la capacidad que el Señor nos ha dado por su gracia de poder decir algo no está bien. ¿Por qué? Efectivamente el cristianismo está incompleto, necesitamos un nuevo conocimiento de ahí. Se fijan, el gnosticismo también especial para poder entender lo que es el cristianismo. Necesitamos reevaluarlo verdaderamente. Y esto comenzó en Estados Unidos alrededor del año 2000, donde algunos líderes cristianos se reunieron para intentar adaptar el cristianismo a la mentalidad posmoderna que comenzaba a invadir la cultura. Y aquí una pequeña explicación, no podemos ir más profundamente en esto porque no tenemos el tiempo, pero el posmodernismo es, en otras palabras, ellos dicen la muerte de la verdad, le llaman también postcristianismo porque nada es verdad, todo es relativo, todo es circunstancial, es un relativismo moral, un relativismo filosófico, de tal manera que
cada persona es la que, según sus sentimientos y emociones, determina qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Hay un cambio total en la cultura y eso, entonces, presionó de alguna manera a personas dentro de la iglesia para decir, nosotros tenemos que reevaluar la iglesia. Nosotros nos estamos equivocando, probablemente este no es el camino. Los dogmas esenciales de la fe que habían antes hay que reinterpretarlos y acomodarlos a lo que la gente desea en el día de hoy. Una especie de iglesia al gusto del consumidor. Eh, y en este sentido, entonces, este movimiento se denominó cristianismo emergente, o también se le conoció como iglesia emergente en los Estados Unidos. Se caracterizaba por desdeñar las confesiones de fe, es decir, los dogmas de fe, porque según ellos esto no permitía una conversación abierta, una discusión abierta sobre los asuntos de la fe. De esta manera se distanciaron de la iglesia histórica, definida por credos y confesiones. Esto dio a luz un nuevo tipo de cristianismo, y este es el título de uno de los libros más importantes de los proponentes del cristianismo emergente, que es la base del cristianismo progresista. Se llamó el libro Un nuevo tipo de cristianismo. En el año 2010 lo sacó a la venta Brian McLaren, que es uno de los líderes en los Estados Unidos de este movimiento. En este libro, argumentaba que la noción cristiana, noten bien, de una buena creación estropeada por el pecado original, la redención por la expiación de la sangre y la restauración de todas las cosas en el cielo, escuchen bien lo que él dice, son ideas paganas tomadas de la filosofía greco-romana. Vuelvo a repetir, la noción cristiana de una buena creación estropeada por el pecado, por la caída, ¿verdad? La redención por la expiación de la sangre del Señor Jesucristo y la restauración de todas las cosas en el cielo son ideas paganas tomadas de la filosofía greco-romana. ¿Ven dónde apunta específicamente? Y por eso hablamos de una herejía. Como se aprecia, es un ataque directo a la doctrina del pecado, de la redención y de la glorificación, es decir, de la restauración de todas las cosas en el cielo, como la Biblia lo plantea claramente. El ataque interesante comienza con el ataque a la doctrina del pecado, a la amartiología, como se denomina normalmente en teología. ¿Por qué? Porque esa es la base. De hecho, esa es la base para la predicación del Evangelio. Si no hay pecado, entonces no se necesita redención. Si no se necesita redención, entonces no importa creer, ¿cierto?, en cualquier cosa, porque finalmente vamos a ir todos a vivir eternamente, y ahí viene el universalismo. Hay una serie de implicancias de estos conceptos que se plantean que son absolutamente dañinos, un ataque directo al cristianismo bíblico. Con su negación del pecado original y la expiación de la sangre de Jesús y el énfasis, noten, en la justicia social, y aquí está, hermanos, yo quiero dejar establecido esto bien claramente porque me parece que es la esencia. No hay trascendencia, en otras palabras. No se preocupen de la trascendencia, preocúpense de la inmanencia, es decir, de las cosas que están sucediendo ahora en estos momentos. ¿Y qué es lo que más pide la gente? ¿Cuál es el grito, cierto, que escuchamos en las calles, en los diferentes países latinoamericanos, inclusive en los Estados Unidos? Justicia, 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 justicia social particularmente. Y entonces aquí es donde nosotros vemos que no hay que preocuparse, ellos dicen, de la trascendencia, sino que hay que preocuparse de la inmanencia, de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Y por eso seduce muchas veces a la mentalidad de muchos cristianos, porque dicen, sí, pues efectivamente, y sacan versículos fuera de contexto y los aplican, entonces se supone que nosotros tenemos que vivir de esa manera. Yo he quedado pero sorprendido cuando se sacan versículos, por ejemplo, de un libro de revelación, de revelación, digamos, descriptiva como el libro de los Hechos, y lo aplican doctrinalmente como principio esencial para la iglesia. Por ejemplo, que los apóstoles vendían sus propiedades y compartían la venta de ellos con todas las personas. Entonces, así, dice alguien, tiene que ser la iglesia, así tiene que ser el cristianismo. Y entonces meten un concepto que nunca quiso enseñarse de esa manera. El concepto y el principio de solidaridad, por supuesto que es bíblico, pero la forma de hacerlo, tal como lo hicieron los apóstoles allí, o
los creyentes en ese tiempo, no es una orden de parte de Dios. Entonces no hay que confundir la descripción de un hecho con lo que significa, ¿cierto?, la revelación prescriptiva, es decir, que así Mm, tiene que ser en todas las épocas. ¿Por qué seduce tanto? Precisamente porque eso es lo que se está escuchando en los medios de comunicación masivos todo el tiempo. Entonces el creyente dice, sí, en realidad la iglesia, tenemos que hacer una iglesia conforme al siglo XXI, tenemos que modificar. ¿Han escuchado este concepto? Tiene que haber una teología latinoamericana. Y la pregunta es, ¿acaso no existe una teología, una sola teología? Y entonces allí donde comienzan a meter este tipo de énfasis que la Biblia no establece. Este nuevo tipo de cristianismo, este cristianismo emergente, fue rechazado por la iglesia, por los líderes de la iglesia. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía surgió o resurgió este mismo concepto emergente, ahora como progresivo o progresista, para estar de acuerdo con la mentalidad del día de hoy. Por eso entonces, el cristianismo progresista es muy difícil de definirlo, porque no tiene dogmas. Entonces uno no puede decir en los que creen en esto, en esto, en esto otro, sino que tiene algunas características que son flexibles y que se acomodan según la circunstancia y el pensamiento dominante de la época. ¿Mm? Ahora, este movimiento o cristianismo progresista eh, es un movimiento herético claramente que amenaza a la iglesia porque ataca a la iglesia en su base misma, en el propósito, la razón de ser, la finalidad que establece la Biblia en la iglesia. Uno de los padres de la iglesia, uno de los primeros padres de la iglesia, Ignacio, escribía contra los herejes de su época, los gnósticos, lo siguiente, y sus palabras tienen un sentido familiar y aplicable en el día de hoy también a este movimiento. Él dice lo siguiente: porque los que son dados a esto, y está refiriéndose a los gnósticos, mezclan a Jesucristo con su propio veneno, hablando cosas que no son dignas de crédito, como los que administran una droga mortal en vino dulce, que él ignora, toma con avidez, con un placer fatal que lleva a su propia muerte. Porque hablan de Cristo, no para predicar a Cristo, sino para rechazar a Cristo. Y hablan de la ley no para establecer la ley, sino para proclamar con cosas contrarias a ella. Porque alejan a Cristo del Padre y la ley de Cristo. También calumnian su nacimiento de la Virgen, se avergüenzan de su cruz, niegan su pasión y no creen en su resurrección. Y es interesante que todas estas cosas que dice Ignacio están presentes de una u otra manera en el cristianismo progresista. Se podría escribir esto mismo del cristianismo progresista del día de hoy. Los cristianos progresistas tienden a enfrentar a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Declaran que la expiación es abuso infantil cósmico y enfatizan la resurrección como una metáfora útil más que un hecho histórico. Al usar muchas de las mismas palabras y mantener el título de cristiano, mezclan a Jesucristo con su propio veneno, como dijo Ignacio. amén. Bueno, resulta claro entonces que para los que tenían esa duda, ¿cierto? Claramente cuando hablamos de progresismo cristiano, no estamos hablando de algo positivo, porque también a veces surge la confusión. Me parece que alguien lo comentó por allí, que se ocupa en la política y todos los políticos aducen que ellos son progresistas y se enorgullecen de eso. Cuando hablamos de progresismo cristiano, tal como muy bien definió usted, Pastor Iván, se están atacando las bases del cristianismo, ¿cierto? Todo lo que la Biblia nos ha enseñado y estamos tratando de innovar y en lugar de la iglesia, ¿cierto?, afectar la cultura termina absorbiendo a la iglesia, podríamos decirlo de algún modo, ¿cierto? Creo que la siguiente pregunta fue algo contestada, entonces si se le quedó algo en el tintero, pastor, la voy a mezclar con la otra. ¿Por qué es tan peligroso? Ya lo vimos, ¿cierto? Porque es una tergiversación absoluta y también es muy difícil de definir, como usted decía, pero se aleja de la escritura, se aleja de la doctrina bíblica histórica, se aleja de asuntos que
son irrenunciables a la fe cristiana. Y la otra pregunta, ¿cierto? Que tal como usted decía en la introducción, esto se está dando muy fuerte en los Estados Unidos, pero hoy, en una época de globalización como la que estamos viviendo, si antes, hace 20 o 30 años, las cosas demoraban mucho en llegar, hoy en día ya están a la vuelta de la esquina todo este tipo de prácticas, de doctrinas y de distorsiones. Entonces, sería interesante cómo puedo descubrir, ¿cierto? Que tal vez yo mismo, ¿cierto? O una persona, un hermano que pueda estar viendo esta charla, ya está siendo afectado tal vez por este tipo de pensamiento que está imperando en el mundo y que, como bien decíamos, se está introduciendo a la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son los elementos que nosotros podríamos distinguir para estar más alertas y para poder resistir esta tergiversación? Esa es una muy buena pregunta y yo diría que en términos generales se podrían dividir en dos grandes grupos. Lo primero son los elementos culturales o los signos culturales con los cuales podemos ver claramente que estamos frente al cristianismo progresista, y los segundos son elementos teológicos. Lo primero es cultural, lo segundo es teológico. Estos son los dos grandes grupos. Por tiempo, obviamente, nosotros no nos vamos a detener hoy o no vamos a desarrollar hoy los signos o las señales teológicas con las cuales nos podemos dar cuenta claramente que lo que es el cristianismo progresista o que estamos en presencia de ese movimiento. Pero vamos a ver las señales culturales, que en definitiva eso es muy interesante porque lo que, a diferencia del cristianismo bíblico, que es siempre, y nosotros lo vemos en la Biblia desde el principio, contracultural, es decir, va en sentido contrario a lo que la cultura del mundo va. El cristianismo progresista fluye con la cultura. Es decir, los supuestos cristianos progresistas están influenciados por la escritura, por la cultura más que por la escritura, para ser bastante directo en eso. Es decir, la influencia más fuerte de ellos es estar al tanto y de acuerdo con el pensamiento común de la cultura y no necesariamente de la escritura. Entonces van desde la cultura a la escritura y allí donde viene la reinterpretación de los dogmas esenciales de la fe cristiana. Entonces, en este sentido, la cultura es la que define al cristianismo progresista y por eso hay que poner atención en los síntomas, en las señales que nosotros podemos ver claramente en este tipo de movimiento. Porque son las nuevas ideologías y tendencias las olas que monta el cristianismo progresista. Una persona promueve esta nueva visión que promueve esta nueva visión del cristianismo, nunca diría como Pablo: en la cruz de Cristo el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Eso nunca lo diría. Eso sería un absurdo para una persona que tiene el concepto progresista. ¿Por qué? Porque en realidad el cristiano progresista vive por el mundo y para el mundo. Y cuando me refiero a cristiano progresista, ustedes saben, ya les expliqué al principio, es una contradicción, ¿cierto? O eres cristiano o eres progresista. Pero ellos se definen así y en ese sentido lo estamos usando. Pablo dijo en Gálatas 6:14 eso: en la cruz de Cristo el mundo me es crucificado a mí, yo soy crucificado al mundo. Pero estas personas dirían todo lo contrario. Desde su negativa, en el caso del cristianismo, ¿cierto?, ofrecer una pizca de incienso en adoración al César, que fue una de las razones principales de la persecución romana. ¿Recuerdan? Los romanos no tenían problema que los creyentes adoraran a cualquier diosa. A ellos no les preocupaba eso. Lo que ellos querían era que además pudiesen ofrecer incienso al César y reconocerlo como el Kyrios, como el Señor. César es el Señor, tenían que decir. Y los creyentes se negaron absolutamente a eso. Allí iban en contra del Estado romano y en consecuencia fueron perseguidos. Estos creyentes que dieron su vida manifestando una confianza y una fidelidad tremenda al Señor y no transaron con la fe, en el día de hoy serían vistos y son vistos también por los cristianos progresistas como personas extrañas, como personas raras, como personas que no están viviendo el verdadero cristianismo. El cristianismo progresista, al contrario de ellos, tienen una tendencia a fluir con las normas sociales.
Las normas sociales lo definen, las normas culturales lo definen. Ahora, ¿cuáles son los signos culturales del cristianismo progresivo? ¿Alguna vez usted ha comprado un libro en una librería popular, en su librería cristiana local, y ha quedado confundido cuando lee declaraciones como estas? La Biblia es principalmente un libro humano, y hay que entenderlo desde esa perspectiva. O esta otra. Haya escuchado quizás también en una predicación, exposición, en una conferencia, un orador cristiano prominente diciendo que la sexualidad no está absolutamente definida en las escrituras y que en consecuencia lo que vale y lo que es preponderante es el amor. Y como el Señor está, digamos, de acuerdo con el amor, que manifestemos amor los unos con los otros, entonces no importa la manera en que se exprese. Y uno queda sorprendido, ¿cierto? O en otros casos, cuando hemos escuchado, y en lo personal lo he escuchado, a grandes y eminentes oradores predicando sobre Jonás, por ejemplo, pero diciendo que en realidad no necesariamente Jonás es una historia real, sino que es una ficción y que es una especie de metáfora para poder ilustrar el amor de Dios por los marginados. Y uno queda, pero bueno, ¿es eso lo que enseña realmente el libro? Y sabemos que no es así. Sin embargo, eso es lo que está diciendo, que hay una infiltración de ideas, de pensamiento, de la cultura que llevan a la distorsión de lo que es el cristianismo bíblico. Este ataque permanente al cristianismo es lo que muestra que hay signos dentro de la cultura que son los que son más prominentes en este movimiento. ¿Cómo darse cuenta de que estamos frente a un cristianismo progresista? Por ejemplo, lo que yo mencioné al pasar es la sexualidad. Hay una redefinición de la sexualidad conforme a lo que dice la cultura. Bien sabemos que la ideología de género, por ejemplo, dice que el género es una construcción social. No es algo fijo y determinado biológicamente, genéticamente, sino que es una construcción social. Ellos dicen el sexo tiene que ver con los genes y tiene que ver con la parte biológica, ¿cierto? Pero ellos dicen el género es una construcción social, de tal manera que es fluido. Y por tanto, entonces, una persona puede ser una cosa hoy, mañana otra cosa, y así puede cambiar su género como él así lo estime conveniente. A principios de 2019, por ejemplo, la ministra luterana progresista Nadia Wolf-Weber escribió un libro sobre la sexualidad llamado Reformación de la sexualidad. En él argumentó que la idea de que el sexo debería ser entre un hombre y una mujer dentro del pacto del matrimonio de por vida no solo era incorrecta, sino dañina. Ella recomendó reinventar la ética sexual cristiana para permitir que los cristianos busquen la satisfacción sexual según la definición de la Organización Mundial de la Salud, basada en el consentimiento y la reciprocidad. Con los límites bíblicos, entonces, para el sexo eliminados completamente, ella escribe: cualquiera que sea el florecimiento sexual para ti, eso es lo que me encantaría que sucediera en tu vida. Eso dice la página 60 de su libro. ¿Lo notan? Es decir, y estamos hablando de personas que se autodefinen como cristianos. Sin embargo, hay una redefinición de la sexualidad conforme a las normas sociales y la cultura, y no conforme a la escritura. De hecho, empiezan entonces a reescribir, a hacer una vuelta, a hacer una reexégesis, podríamos decir, a la Biblia para que pueda calzar a los conceptos que en el día de hoy se dan respecto a la sexualidad. Ese es uno de los elementos básicos y fundamentales. Hermanos, la sexualidad está dada bíblicamente, es fija, es permanente. El que es hombre hasta que muere. La que es mujer hasta que muere. El género está determinado también por las características, obviamente, biológicas, genéticas y psicológicas, inclusive
de una persona. No tiene que ver con lo que sentimos o lo que no sentimos. Cuando esto entra a tallar dentro de la iglesia cristiana, ya estamos hablando de un cristianismo progresista. En Chile hay un movimiento, ¿verdad?, que todos lo conocen, de un abogado cristiano, o cristiano, ¿cierto? Vamos a colocar bien entre comillas, que él está de acuerdo y cree que la marcha del orgullo gay y todas estas cosas están correctas, porque ha redefinido la sexualidad. Ese es un elemento. El segundo elemento, que es el caldo de cultivo, diría yo, es el relativismo. El relativismo, digamos, filosófico, es decir, en cuanto a la verdad, no existe verdad absoluta, todo es relativo, lo que es verdad para ti, pero no necesariamente para los demás. Y el relativismo moral. No hay nadie que pueda decir lo que es bueno y lo que es malo. De tal forma que cada uno puede establecer esos parámetros de lo bueno y lo malo. Esto suena muy bien a los oídos de la gente, ¿verdad? El problema es que el cristianismo no nos da la opción de ser relativista. El cristianismo nos dice, esto es así y eso es tal cual como lo que Dios ha establecido en su palabra es consistente con el carácter de Dios. Dios es inmutable, su palabra también es inmutable. El cristianismo es un sistema de creencias profundamente arraigado en la verdad absoluta. De hecho, se mantiene o cae en función de que un evento histórico sea verdadero o falso. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana y nuestra fe también. Si Jesús no resucitó efectivamente de entre los muertos, también podríamos decir, ya el cristianismo quedó obsoleto, no sirve, echémoslo fuera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice que la predicación sería vana, la fe sería vana, la esperanza desaparecería. Pero el cristianismo progresista está redefiniendo eso y diciendo, no, bueno, es una buena metáfora para hablar de lo que significa la esperanza. Sin embargo, no necesariamente Cristo resucitó o no tiene mayor importancia si resucitó o no entre los muertos. En términos generales, entonces, la mentalidad cristiana progresista ha aceptado en gran medida una visión relativista de la realidad y por eso reinventa la realidad, reinterpreta la realidad y podríamos decir crea su propia realidad. Por lo que a menudo vemos a los cristianos progresistas referirse a la resurrección como una metáfora no literal y a las narraciones históricas del Antiguo Testamento como historias míticas de las que podemos aprender buenas lecciones morales y nada más que eso. Por tanto, estamos viendo aquí que ese es un segundo elemento, cuando se relativiza la palabra, cuando se reinterpreta la palabra, cuando aparecen interpretaciones nuevas de la Escritura que nunca se dieron en 2000 años de historia de la Iglesia, estamos hablando de algo absolutamente falso y de cristianismo progresista o progresivo. Y tercero, y hermanos, esto daría para una charla completa y probablemente más adelante quizás lo vamos a hacer, y que me parece que es lo más fuerte en el día de hoy, el tercer elemento, y es la teoría crítica de la raza y la teoría crítica de la justicia social. Esta teoría crítica es muy interesante porque es una redefinición absoluta en función de ciertas tendencias culturales. Y ha llegado a ser muy aceptada en el movimiento progresista. Y este concepto filosófico de la teoría crítica es muy peligroso. ¿Qué es lo que es? La teoría crítica ve al mundo como una lucha entre grupos oprimidos y opresores y busca recalibrar el poder a favor de los marginados. ¿Han escuchado esto? Yo seguramente lo han escuchado a través de la televisión, ¿cierto?, en boca de los políticos, pero esto está pasando también dentro de la iglesia. En Estados Unidos esto es muy fuerte y ha llevado a tal punto esta discusión que algunos prominentes creyentes y líderes espirituales de Estados Unidos, de iglesias importantes, han levantado la voz y han dicho esto no puede ser, yo no acepto esto porque se han dado cuenta que es un peligro notable dentro de la iglesia si es que empieza a meterse esta mentalidad de que hay opresores y oprimidos y que toda la historia se cuenta de esa manera y es una reinterpretación de la historia. Este poder de los
opresores versus los oprimidos o los marginados, se entiende en función de la raza. Los blancos son los opresores, los de raza, cierto, negra o de otra raza, por ejemplo, como los asiáticos, algunos, entonces ellos son los oprimidos. También en función del género, el hombre oprimiendo históricamente y todo el tiempo, consistentemente a la mujer. En cuanto a la etnia, las personas, vamos a decir los europeos, ¿verdad? Los norteamericanos, oprimiendo a los nativos de cada uno de los lugares. Y entonces se le agrega un concepto. Este es un abuso sistémico. ¿Han escuchado ese concepto? En Black Lives Matter la otra vez se escuchó mucho en los Estados Unidos. Es un racismo sistémico. Esto está entrando fuertemente dentro de la iglesia. Y este concepto le resta importancia a la idea de que la verdad puede ser determinada por el pensamiento racional y prioriza la experiencia vivida y la identidad. En otras palabras, aquellos que han experimentado una mayor opresión tienen una mayor capacidad para discernir la verdad que aquellos que son más privilegiados. Obviamente, detrás de esto hay un fuerte elemento político. En otras palabras, está diciendo, por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con esa posición y yo digo, no, delante de Dios, como dijo el apóstol Pablo, en Cristo particularmente todos somos, ¿cierto? No hay esclavo ni libre, ni hay mujer ni hombre, no está eliminando las distinciones, sino está diciendo que en ese sentido hay una igualdad en el Señor Jesucristo en cuanto a la redención. Entonces me dicen, tú no puedes interpretar así porque tú tienes una mentalidad de blanco y como consecuencia, tu juicio para determinar eso está vedado por tu condición de opresor. ¿Entiendes? Entonces ya se limita, ya no hay una discusión, ya no hay una argumentación, se deja de lado todo eso. Recientemente la líder progresista Jen Ann Maker escribió una publicación en Facebook que ilustra puntos de vista que parecen estar informados por la teoría crítica. Ella dice, cuando las personas blancas, en su mayoría hombres, casados, heterosexuales, sanos con un cierto umbral de dinero y poder, están en el centro de la narrativa, nunca identificaremos correctamente los buenos frutos. El privilegio es un enemigo confiable del discernimiento, dice ella. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que ella cumple con esos estándares que dice reprochar. De tal manera, entonces, que podríamos decir, según su propia declaración, deberíamos dudar de su discernimiento, porque ella cumple con esos estándares. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta de lo que hay detrás de todo esto? En Estados Unidos, por ejemplo, se reinterpretó la historia de los Estados Unidos y ojo con esto, estas cosas tienen ciertas verdades, no es todo incorrecto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el tiempo de la esclavitud, muchos creyentes blancos tenían esclavos. Inclusive, por ejemplo, Jonathan Edwards, un hombre que siempre sacamos a relucir porque fue un gran expositor de la escritura y un gran teólogo, ¿verdad? Habían otros también, creo que Whitefield igualmente lo tenía. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron estas personas de la teoría crítica de la raza? Ellos tomaron esos ejemplos, pero lo toman en una forma totalitaria, es decir, en un reduccionismo absoluto, y dicen, todos los blancos, los evangélicos blancos, entonces lo que hicieron fue oprimir a los negros. Y por tanto, el mensaje que ellos traían hay que cuestionarlo también. ¿Por qué? Porque está sesgado por el racismo. No sé si van entendiendo la lógica que ellos usan. En otras palabras, a través de esa reinterpretación destruyen al mensajero y cuando destruyes al mensajero, destruyes al mensaje. Pongo un ejemplo bíblico. Cuando el Señor Jesucristo reprocha a la incredulidad de los fariseos y los escribas, en el capítulo 7 de Lucas, el Señor dice que eran como niños. ¿Por qué? Porque vino Juan el Bautista y dijeron, este hombre tiene demonio, porque no comía ni bebía, y tenía características singulares, particulares, que no eran propias de la sociedad. Pero después dicen ellos, el Señor Jesucristo le dice, vino el Hijo del Hombre
que bebía y comía y dijeron es un comilón y bebedor y amigo de pecadores. ¿Qué es lo que estaban ellos rechazando? No era necesariamente a la persona, ellos estaban rechazando el mensaje. No quisieron creer a Juan porque él le llamó al arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y no quisieron creer a Jesucristo porque comenzó su ministerio de la misma manera, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo notan? Destruir al mensajero, entonces, tiene como propósito destruir el mensaje. Y en este caso, en la reinterpretación de la teoría crítica de la raza, están diciendo, porque hay evangélicos que tuvieron esclavos y que estuvieron de acuerdo con la esclavitud, entonces todos los evangélicos blancos trajeron un mensaje que hay que cuestionarlo, porque ellos están cuestionados en cuanto a su forma de expresar o manifestar este racismo sistémico. ¿Lo notan? Este es un tercer elemento esencial de lo que es el cristianismo progresista. Primero dijimos la redefinición de la sexualidad. Segundo, se basan en el relativismo filosófico y moral. Y tercero, la teoría crítica de la raza y también la teoría crítica de la justicia social. Hay personas que han sido toda la vida oprimidos y entonces tiene que revertirse esto. Y de ahí viene el concepto también de revolución que tanto daño ha hecho en Latinoamérica y que en el día de hoy se está propagando por todos los medios masivos en diferentes países del mundo. Chile comenzó el año 2019, posteriormente Estados Unidos, como bien sabemos, 2020, luego Perú, Colombia, y así se expande por toda Latinoamérica un pensamiento revolucionario y que también lamentablemente es apoyado por este tipo de personas. ¿Qué es lo que podríamos decir? Bueno, vamos a dejar al pastor Eduardo, pero hay una última parte que es muy interesante, ya nos queda muy poco tiempo, vamos a tratar de sintetizarla, pero tiene que ver esto con cosmovisión, y así lo anticipo también para hablar en la última parte de esto. ¿Qué es lo que es la cosmovisión? Son los lentes con los cuales interpretamos la realidad. Y aquí aparece una nueva cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión de la teoría crítica? A través de ella hemos de interpretar todo lo demás. Bueno, como pueden ver, hermanos, es un tema bastante amplio y no pretende el pastor Iván tampoco dar una profundidad, pero la idea es por lo menos que estemos alertas y atentos en este sentido. Por lo menos lo que dice relación, pastor, con las preguntas, ya estamos. No sé si usted quiere agregar algo más para el cierre, pero usted mismo hizo ahí un buen resumen de los 3 puntos, o si no, ya vamos con Cristian. No, vamos a lo que le decía yo, solamente para hacer una comparación. Ujú. La cosmovisión cristiana, ¿en qué se basa? La cosmovisión cristiana se basa en puntos como creación, de dónde venimos. Segundo, la caída, la que admite el hecho de que la buena creación de Dios fue estropeada por la caída, ¿cierto? Y tercero, redención. Y cuarto, glorificación. Esos son puntos esenciales de la cosmovisión cristiana. Nacimos, el Señor nos creó perfectos, el hombre cayó y quedó completamente corrompido y muerto en sus delitos y pecados. Por eso fue necesaria la redención a través de la obra suficiente de Cristo, y la obra suficiente de Cristo no solo nos redime, sino que nos va a glorificar un día con Él. Ahora, si comparamos estas 4 cosas, yo quiero que lo vean bien aquí con lo que cree el contraste con el cristianismo progresista. ¿Quiénes somos? Según la cosmovisión cristiana, como dije, los seres humanos somos una creación especial hecha a imagen de Dios mismo. Según la teoría crítica, nuestra identidad no se encuentra en que fuimos creados para ser imagen y semejanza, o siendo imagen y semejanza de Dios, sino en cómo nos relacionamos con otros grupos según la definición por nuestra clase, género y preferencia sexual. Eso es lo que nos da la identidad. El segundo contraste. ¿Qué le pasó al mundo? ¿Qué le pasa al mundo? Según la cosmovisión cristiana, Dios creó un mundo bueno que se ha visto estropeado por el pecado. La teoría crítica ve la opresión en lugar del pecado como el núcleo de lo que está mal en el mundo. No es el pecado el problema, el pecado, lo grave es la opresión. Tercero, ¿cómo se soluciona este problema?
Según la cosmovisión cristiana, el problema del pecado se cura con el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz para pagar por nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, justificarnos y asegurándonos la victoria del poder de Cristo sobre el pecado y la muerte. Según la teoría crítica, el problema de la opresión se soluciona con el activismo, con la concientización y el derrocamiento de los sistemas opresores y su poder. ¿Ven hacia dónde apunta? Todo tiene que ver con lo inmanente. Y cuarto y final, ¿cuál es el significado de la vida? La cosmovisión cristiana enseña que el significado de la vida es glorificar a Dios, mientras que la teoría crítica enseña que es liberar a los grupos de la opresión. ¿Notan la diferencia notable? ¿El contraste absoluto? ¿Ven la peligrosidad de este movimiento y de este pensamiento, queridos hermanos? Por eso es que es necesario que estemos al tanto de lo que está pasando, porque de esa manera también nosotros vamos a estar apercibidos y las iglesias, los hermanos, cada uno va a estar apercibido de esto. Y como bien han dicho algunos en sus comentarios que me parecen extraordinarios, es que hay muchas falacias, ¿cierto? Que ellos tienen como argumentos que parecen plausibles, pero en realidad son totalmente contradictorias con la palabra de Dios. Que tenemos que ser personas que hagamos buenas obras, por supuesto que sí. Que tenemos que ser solidarios, por supuesto que sí. Esos son principios bíblicos claramente establecidos. Pero de ahí a pensar que el gran problema es la opresión de los marginados y que el gran problema del hombre es la necesidad de liberarse de esa opresión, bien sabemos que la verdadera opresión, la que esclaviza al hombre, es el pecado. Y para eso vino Jesucristo, a liberarnos de aquello. Y lo demás es consecuencia de esa liberación espiritual extraordinaria que el Señor nos ha dado en Cristo. Así es. Tengo acá una cita de un muy buen libro, El grito de la serpiente, de Pablo Martínez, se llama el hermano. Dice: la reforma protestante jamás ha sido innovación, ni revolución, independencia o transmutación. Inventar cosas nuevas en torno de la fe revelada es algo completamente ajeno al cristianismo bíblico, que proclama la infalibilidad, inspiración e inerrancia de la Biblia. Ahora sí damos paso a Cristian para que él continúe con las preguntas. Bueno, muchas gracias. Y gracias también a ustedes, pastores, por lo expuesto. La verdad es que, como decía el hermano Eduardo, es un tema bastante amplio que tiene muchas aristas, pero creo que se ha hecho un buen resumen. Hay bastantes comentarios, Pastor Iván, pero sí hay una pregunta específica y dice lo siguiente. Christopher Romero: ¿se llamaría progresismo a los que cambian la palabra de Dios por las estrategias o métodos humanos para atraer personas? ¿O los que suavizan la verdad del Evangelio cambiando a un Dios lleno de amor y misericordia, dejando de lado la predicación contra el pecado o la santidad? Sí, bueno, eso yo creo que serían aplicaciones prácticas del progresismo. El cambiar ya implica que hay algo que no está completo, entonces hay que complementarlo, ¿verdad? El hacer modificaciones en la forma en que desarrolla el ministerio la iglesia, en las modificaciones, por ejemplo, para atraer a la gente, para atraer a las personas, seducirlas con un mensaje endulzado, es precisamente una tergiversación. Y es una aplicación práctica de lo que viene siendo, aunque yo diría que más humanismo, ¿cierto?, que progresismo, aunque el progresismo es humanista en esencia también. Sin duda hay una fusión de cosas allí que se produce y obviamente eso es claramente algo peligroso. Todavía el Señor salva a través de la locura de la predicación. De tal forma que no podemos modificar eso, ni tampoco podemos modificar la presentación de ese mensaje. Es necesario que la persona sepa primeramente cuál es el problema para poder darle después cuál es la solución. Francis Schaeffer decía eso: si estuviese 10 minutos con una persona en un tren, decía, usaría 9 minutos para decirle cuál es el problema y solo 1 minuto para decirle cuál es la solución, porque ¿cómo poder decirle cuál es la solución si primeramente no le digo cuál es el problema? Gracias, Pastor. También hay otra pregunta que me llegó antes de la que están escribiendo ahora los hermanos por interno, y tenía que ver con cómo se relaciona también con
el tema de la evolución o esta nueva reinterpretación del Génesis, el progresismo cristiano. ¿Cuál es la pregunta específica? Literalmente es calificado como alguien progresista si se cree en Dios y sus estatutos, pero también se cree en la evolución. Bueno, hay una fusión, una mezcla, un sincretismo. Yo no sé si calificar todo como progresismo cristiano, Ujú. pero sí hay una mezcla y ese sincretismo obviamente que no es afín a la escritura. O creemos en la creación de Dios o creemos en la evolución. Algunos hacen una fusión, evolución teísta, ¿cierto? Entre decir, sí, Dios creó el primer Mm. organismo unicelular y posteriormente la evolución hizo el resto. Mm. Eso es denigrar el poder creativo de Dios, porque Dios, según la Biblia, lo hizo todo absolutamente con su poder desde de sí mismo. Toda la creación existe digamos, como origen mismo de Dios. Dios de la nada trajo toda la Mm. existencia. Aunque algunos dicen no necesariamente la nada, porque Él ya estaba, Él ya era, Él ya existía, de tal manera que de Él provino todo lo que existe, y eso también es correcto. Pero no una fusión, no una mezcla. Muchas gracias, pastor. Hay otra pregunta de jóvenes ICUC. Yo creo que es un grupo de jóvenes, ¿cierto? Dice, ¿por qué cree usted que este tipo de temas no se suele tratar en las iglesias? Es una buena pregunta. Sí, la verdad yo no estoy aquí para juzgar esas cosas, ¿verdad? Pero yo creo, y esta es una definición muy personal de filosofía de ministerio, yo veo en la Biblia que los pastores necesitamos estar al tanto de lo que está pasando allí. El ejemplo bíblico que veo, Pablo conocía a los poetas griegos de su tiempo, y por eso predica ahí en el Areópago, ¿cierto? Conforme a aquello, conocía las filosofías prácticas que menciona en Hechos capítulo 17. Habían conocimiento de muchas cosas que estaban pasando a su alrededor, y eso es parte de lo que es el ministerio, me parece a mí en lo personal, y yo lo entiendo como mi responsabilidad para poder advertir a los hermanos y al mismo tiempo prepararlos bíblicamente para defender su fe delante de todos estos movimientos que intentan destruir precisamente la confiabilidad en la Biblia y en la obra suficiente del Señor Jesucristo. Pastor, y agregando eso, que muchas veces se pueden ver como movimientos inofensivos, que podrían ser secundarios, pero atacan directamente lo central del cristianismo. El evangelio está bajo ataque y si perdemos el evangelio lo perdemos todo. Hay una pregunta un poco más larga que recién eh, me la acaban de hacer. La voy a leer primero. Ya, voy a leerla. Dice así. Si bien difícilmente en nuestro contexto podamos encontrar a alguien que se autodefine como cristiano progresista, no significa que no los hay. Personalmente, ahí se me perdió. ¿Dónde estamos? Personalmente he estado en estudios bíblicos en donde cuando se hace una pregunta relacionada con el texto bíblico, no importa tanto la respuesta como el ambiente y las sensaciones que se puedan generar en torno a la conversación, con lo que cada uno pueda aportar con su opinión. Vivimos en tiempos de insurrección en muchos campos de la sociedad y dado que la palabra de Dios tiene autoridad, creo que es consecuente con ello que en general exista una rebelión contra la autoridad de la Escritura, o existe. Esta es mi pregunta. ¿Qué significa que la escritura tiene autoridad y cuáles son las implicaciones de esto al momento de estudiar la palabra de Dios? Quizás en la lectura que hice no queda bien clara la pregunta. Pero sí entiendo. ¿Se entendió? Ya, Sí, entiendo. Sí. ok. Obviamente la respuesta tendría que ser con mucho más matices, más amplia, pero quiero sintetizar nada más. Es correcto lo que él dice. Cuando se hace un estudio bíblico, no se le pregunta a la gente qué opinas tú, que dice el texto. No se dice cuál es tu impresión respecto a, cuál es la sensación que tú tienes respecto a lo que dice la Biblia. Sino se dice, la Biblia dice, Dios dice. Los profetas, ¿qué es lo que decían? Vino a mí palabra de Jehová y dijo. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, nosotros presentamos la escritura de esa manera.
Yo digo siempre, las personas, yo no tengo problema que la gente tenga, valga la redundancia, problemas conmigo, pero que no tenga problemas con Dios. Es decir, si Dios dice algo categóricamente, en forma taxativa en la escritura, y yo la presento así, la persona dice, yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, o yo creo, o yo siento que es así, bueno, no importa que tú sientas que sea así, Dios dice eso, y entonces vas a tener que responder delante de Dios con lo que estás diciendo. Estas conversaciones, especialmente en los grupos de jóvenes, es peligrosa. Cuando se le dice, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? Eso es peligroso. Normalmente la exposición y la enseñanza de la escritura, incluso bíblicamente, es un monólogo, no es una conversación. Pero la psicología ha traído ese concepto de la conversación. Nosotros tenemos a Esdras, por ejemplo, exponiendo el libro de la ley, recuerdan, de una manera directa, y lo que hacían los levitas de su tiempo, lo que hacían era explicar qué significaba el texto, lo que estaba proclamando Esdras. De tal manera que sí, tiene razón, es muy peligroso eso. Y obviamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia es la verdad absoluta y nosotros nos sometemos a ella. Yo no llevo mi intelecto para cuestionar la Biblia, yo llevo mi intelecto guiado por el Espíritu Santo para entender la Biblia. ¿Entienden la diferencia? Yo no me gano como juez y coloco la Biblia en el banquillo de los acusados. No, yo me coloco en ese banquillo y dejo que la Biblia revele lo que pasa conmigo. De tal manera que la implicancia primera es el sometimiento absoluto a la Escritura. No seamos como Saúl, que hizo todo lo contrario. Él se puso por sobre la palabra de Dios y el Señor entonces lo desechó porque él desechó la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad absoluta, total y suficiente, y nosotros no tenemos nada más que añadir fuera de ella, simplemente nos ponemos bajo su autoridad y le decimos, Señor, habla porque tu siervo oye, Señor, enséñame porque yo necesito que tú me digas cuál es el camino correcto. Amén, pastor. Gracias por la respuesta. Creo que el hermano, un hermano conocido, quedó satisfecho con, con la respuesta. Varios están preguntando también, pastor, si la charla va a quedar grabada. Bueno, aprovechamos de decir que se sube al canal de YouTube de Ministerio desde la Biblia y también por la página Pensamiento Bíblico, ¿verdad, hermano Eduardo? Sí, sí, eso generalmente lo hacemos con una semana de posteridad, pero sí también la subimos el viernes próximo, digamos que arriba de la página. Gracias. En el caso de nuestra iglesia, el Ministerio de la Biblia, así se llama el canal de YouTube, la grabación la subimos en unas horas más, en un rato más, así que para que puedan estar atentos si ustedes así lo desean. Mis queridos hermanos, muchas gracias por su participación. Gracias por tener este tiempo de conversación a través de estos temas que son a veces controversiales, pero desde el punto de vista bíblico yo entiendo que no son controversiales. Esperamos en la próxima ocasión hablar sobre las señales teológicas, que allí vamos a profundizar bíblicamente las señales teológicas de lo que es en realidad entre comillas, cristianismo progresista. Que el Señor les bendiga grandemente y esperamos tenerles con nosotros. Muchas gracias a todos los hermanos de Latinoamérica que han participado con nosotros. Esperamos que esto sea de bendición para ustedes, para sus iglesias respectivas. El Señor les guarde, les guíe, les conduzca sabiamente a la Escritura y pueda ir conformándoles a cada uno de ustedes, como a mí, como a cada uno de los creyentes, Amén. a la imagen del Señor Jesucristo. En un mundo confuso tenemos la certeza absoluta de un Señor maravilloso que ha muerto por nosotros, resucitado para nuestra justificación y nos da el privilegio de ser llamados sus hijos. Amén. Un abrazo grande a la distancia. El Señor les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Chao. Señor Chao, le chao.